Hola, te habla Rubén Cedeño desde Cholula, México, para continuar nuestro seminario, nuestro curso sobre metamusicología, que trata de la relación entre la música y la metafísica, o viceversa, la metafísica y la música. En esta ocasión, para conversar sobre los períodos de la música y de inmediato pasar al primer período de la música. La música tiene periodos a través de la historia y cada escritor, investigador, músico lo ha clasificado de acuerdo a su criterio, pero no difieren mucho. Para darles un ejemplo, por ejemplo, ustedes han oído hablar de la música barroca. Eso es un periodo. Creo que todos los músicos e historiadores están de acuerdo de que se llame barroca. Es posible que los comienzos de los años o en los años en que terminó varíen un poco. Asimismo existe el periodo de la música clásica. Se le dice música clásica popularmente e ignorantemente a toda la música académica, y es incorrecto. Se dice es música académica y solamente clásica la de un periodo. Hay otro periodo que es el periodo de la música romántica, la música impresionista, y así podemos irnos un poco más atrás en la historia de la humanidad y tener la música en la Edad Media y la música antigua. Estos periodos, como bien les dije, hay diversos criterios. Los que vamos a usar aquí son estricta y exclusivamente metafísicos, porque vamos a asociar cada periodo de la música con un plano de manifestación. Entonces tenemos así que todo lo que nosotros estamos tratando en este curso está en el libro Metamusicología. Este libro compendia todo lo que mi persona ha escrito sobre el tema. Y no es un solo libro, son varios libros que pueden tener una sumatoria de 600 a 700 páginas. El primer libro del cual estoy tratando dentro de metamusicología viene a ser Armonía Celeste. Bien. Entonces tenemos que, para comprender la música y las llaves tonales, principalmente porque las llaves tonales es el nexo más fuerte que tiene la música con la metafísica y la metafísica con la música. Es necesario dominar los planos de manifestación, los períodos de la música y la relación que existe entre unos y otros. Existen 7 planos de manifestación, eso es como 7 estados de conciencia, como 7 planos como el físico, o sea, hay 7 planos como el plano físico, pero que son de distinta naturaleza. Ya los vamos a ver. Bien. Si vamos de abajo hacia arriba, podemos ver que primero tenemos el plano físico, que es este plano en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, que se ve y que se toca. Ese plano físico tiene una contraparte etérica que no está mencionada allí, porque todo se considera físico, que es intangible. Digamos, por ejemplo, tú tienes un plato físico, ese plato físico obedece a un plato etérico que tienes. Tú tienes una casa física, pero tienes una casa etérica que es exactamente igual a la casa física. Igualmente, para cada plano tenemos un vehículo de expresión, una envoltura.
Y así también tenemos, por supuesto, el cuerpo físico con la envoltura etérica, que es igualito a nuestro cuerpo físico. Después de este plano físico etérico o vital, como también se le puede decir, está el plano emocional, que es el plano de las emociones. Y también todo tiene una correspondencia emocional. Es lo que popularmente se le llama plano astral. Después de eso está el plano mental. Y por supuesto el cuerpo mental, que es donde funciona nuestra mente, que es la que dirige y gobierna todo en nuestra vida. Luego de eso, estos son los que se llamarían planos inferiores para pasar a los planos superiores. Los planos superiores generalmente tienen nombres en sánscrito. Las escuelas de enseñanza de este tipo, populares, que no profundizan mucho, no suelen ocuparse de estos planos superiores y se han mantenido sus nombres en idioma sánscrito. Me atreví para este curso y el curso de Metafísica Cristiana y también para las diplomaturas a hacerles una traducción aproximada, pero no literal, porque no cuadra mucho. Una traducción del sentido. Por encima del plano mental está el plano búdico. Este es el plano de la iluminación. También es el plano de la unidad con todos. También nosotros tenemos una envoltura búdica, que es la que nos permite la iluminación. Y después está el plano átmico en sánscrito, pero que es el plano donde uno se da conciencia, conciencia o se da cuenta del ser divino, del origen de todo lo que tú eres, tu divina y todopoderosa presencia yo soy, para llegar entonces al plano del ser, que se le llama monádico, donde vive tu presencia yo soy, para posteriormente hablarte del plano primordial. Ahí no tenemos cuerpo, porque de allí emanaron los cuerpos, de allí emanó el ser. Lo que te quiero decir es que cada uno de estos planos corresponde con un periodo de la música. Así tenemos que ese plano del cual se generó todo, se desprendió todo, sería el periodo de la música antigua. Cuando hablo de la música antigua, que lo vamos a ver en este tiempo de trabajo que estamos empleando en este momento, estamos hablando de la música en Grecia, la música en India, la música en la Roma antigua, la música en Egipto, en el Egipto antiguo. Es de donde surge toda la música que tenemos actualmente. Después viene la música del periodo medieval. Ya hablaremos de ello. Es la próxima actividad. Después la música del periodo renacentista. La música del periodo medieval está conectada con el ser, con el yo soy, con la esencia del ser tanto universal que es Dios, como el ser divino dentro de cada ser humano. La música renacentista está abocada al plano de la conciencia del ser o plano átmico. Ya hablaremos de ello. Toda una actividad dedicada a la música renacentista. Después la música barroca, que es la música de la iluminación. Veremos también por qué. Está relacionada con el plano búdico. Para llegar a la música del periodo clásico, que es la música relacionada con el cuerpo mental y el plano mental. Para llegar a la música del periodo romántico, que es la conectada con el plano emocional. Y según nuestro estudio lo vamos a concluir con la música del nacionalismo,
más un extra, que ya se los digo. La música del nacionalismo es la música donde se usó las corrientes y melodías folclóricas para hacer música culta o música académica. Y un plus. Este plus es la música contemporánea, por supuesto, con la música electrónica y todo este tipo de asuntos que a todos nos interesa. Bien. Cada plano, como se los expliqué, está relacionado con un periodo de la música, que es este cuadro que estamos viendo en este momento, pero que ya se los expliqué. Muy bien. Entonces vamos a irnos a la música en la prehistoria. La música antigua está dividida en la música en la prehistoria y música en la antigüedad. En la prehistoria, por supuesto, la gente piensa en el hombre primitivo, que tal vez tendría una flautica, se acompañaría de palmadas, a lo mejor se le ocurrió hacer un tamborcito, y donde se manejaban casi en exclusiva los elementos premusicales. Se acordarán que ya hemos visto todo esto en actividades anteriores. Todas las actividades anteriores de los elementos premusicales, la voz humana, los instrumentos, la armonización, es para poder entender ahora todo lo de los periodos musicales, porque vamos a hacer uso de todo lo que se comunicó en esos seminarios. Y bueno, el que se siente un poco perdido puede acudir a ver los videos anteriores. Entonces tenemos que los elementos premusicales predominaron en la música del hombre prehistórico, la prehistoria. Eso es un periodo, se le llama prehistoria, porque no hay documentación, no hay nada escrito que se pueda corroborar cómo se vivía, cuál era el tipo de música. No podemos hablar de poesía porque seguramente sería un poco apresurado hablar en ese momento de poesía y de arquitectura y todo ese tipo de asuntos. Pero hay algo grandioso en ese periodo que los historiadores de música no contemplan, no hablan de eso, y no sé por qué. Y cuando elaboré este seminario, dije, pero ¿cómo es posible que en la música, en la prehistoria, no se hable del primer sonido, que es el hombre, el que dio el origen al universo? Eso es música. El Om no es un mantra de los hindúes. El Om es un mantra cósmico, universal, y no está en ningún idioma. Es la primera manifestación de ser, de existir. Por supuesto, cuando usted empieza a estudiar yoga, se relaciona un poco con algunas enseñanzas o doctrinas orientalistas. Inmediatamente en algún momento sale el Om a relucir. Y algunas personas utilizan el Om para la meditación, pero generalmente es un poquito snuff, es un poquito de pantalla, de snobismo. Para realmente conectarse con ese Om, el sonido original, el cual puede darte paz, puede liberarte de problemas, puede darte claridad en tu vida. Tienes que saber lo que significa, tienes que irte al origen del universo, imaginarte una explosión de luz, cerrar tus ojos y ver solamente luz, y que de esa luz surge este sonido llamado Om. Es la primera manifestación de música y de música cantada en el ser humano, porque culturas milenarias como la hindú y otras no tan milenarias como la tibetana, y luego viene todo
un abanico de posibilidades, de creencias, de filosofías que utilizan el Om. Vamos a escuchar este Om como lo hace un grupo de bhikkhus. Generalmente este Om se hace en un tono grave. Aquí vemos un bhikkhu. Bhikkhu es monje, pero no puedo utilizar la palabra monje porque esa es de el vocabulario católico, y este monje, por supuesto, se nota que no es católico, es del Buda Dharma, y en el Buda Dharma se le dice al consagrado bhikkhu. Oigan ese Om. Es bien interesante, quiero que observen que es monocorde. No hay melodía tampoco. Es monotonal, una sola nota. Dice el maestro Djwhal Khul que ese Om para la tierra es el Do. Afínense y vayan haciéndolo con nosotros. Es fácil afinarse. Primer sonido del universo. Primera canción del universo. De aquí va a desprenderse todo un universo. Vamos a ver los 7 periodos de la música que tenemos contemplados estudiar dentro de la metamusicología. Piensen, inunden todo el ambiente que les rodea, donde estén ahora, seguramente la casa, con esta vibración, y pongan la atención en el centro de su ser. Si les apetece ponerla a la altura del corazón, la mente, o a la altura de la mente, pues está bien hacerlo. Bien sea la mente o el corazón. Estamos comenzando por un solo sonido. Una sola voz. Bien, vamos a seguir. Entonces, todo esto ya lo vimos. Vamos a pasar de inmediato entonces, violentamente, a la música en la antigüedad, o el periodo de la música en la antigüedad. Creo que la mayoría de los musicólogos, historiadores, coinciden con este nombre, donde vamos a ver la música en India. Y aunque la música en la antigüedad no está incluido el Tíbet, porque el Tíbet comenzó a tener presencia musical fue muchísimo después, en el siglo VII, después del nacimiento de Jesús. Lo puse allí por una razón y la vamos a ver inmediatamente. La música en China, en Egipto, en Israel, en Grecia, en Roma, y por supuesto pueden haber muchísimos otros países europeos que tuvieron presencia musical. Vamos a ver algunos de estos países. ¿Qué fue el aporte que dieron a la música? Entonces vamos a comenzar por la música en India. Los libros, la historia, la religión, coinciden todos que nuestra cultura es
proviene, tiene su razón de ser de los primeros que practicaron el Buddha Dharma. Lo que pasa es que la historia connota esto en un periodo histórico, valga la palabra, donde comenzó ya la escritura, y resulta que esto antecede a la escritura. Son de las primeras razas, los primeros pobladores. Y si vamos a hablar de historia de la música, de esto que voy a hablar ahora, no habla ningún libro. ¿Qué pasaba con la música en la India en ese momento? Por supuesto, si tú buscas la música en India en un libro de historia de la música, te va a hablar de los srutis, que es la división de la escala musical en 22 partes, no como nosotros, que tenemos 7 si es la escala diatónica y tenemos 12 si contamos los bemoles o los sostenidos. No, los hindúes tienen otra escala, casi con cuartos de tono. Pero esto que voy a hablar ahora antecede a la historia que puedan hablar algunos por allí. La música en India se remonta a los orígenes del universo, el ser humano, íntimamente relacionada con el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma es el hinduismo. Es el nombre correcto de esta creencia. La música en India está estrechamente ligada con la creación, con el Om, pero vamos a ir un poco más allá del Om, ya lo estudiamos, ya lo vimos. El Om que surge de lo inmanifiesto o para Brahman. Para Brahman no es un dios, en la India no se creen en dioses. Yo no sé por qué la gente habla de dioses y veo a los guías turísticos en la India hablando de dioses y el dios Shiva y el dios Brahma. Le digo, pero ¿de dónde usted sacó esa palabra? Si usted en su idioma no tiene esa palabra. Esa palabra viene del inglés, God. Usted tiene otra palabra que es Deva. Y Deva no traduce Dios. Deva es ser de luz. Porque ellos saben en el Sanatana Dharma que Dios, si le podemos buscar una semejanza con los conceptos de Dios cristianos, católicos, ese Dios que es para los católicos, para los hebreos también, para los musulmanes, sería el ser universal y se traduciría como Ishvara. Pero por supuesto eso no es un nombre, es una descripción. El ser que está dentro de la manifestación. Para Brahman, que es lo absoluto, surgen 3 Mahadevas. Ya les hablé lo que quiere decir Deva. Ser de luz o seres de luz primordiales. Cada uno con sus complementos divinos y cada uno con un instrumento. Imagínense, ya aquí comenzamos pues con la historia de la música. Y tenemos los 3 Mahadeva del sonido original, que es el Om. También el Om es luz. De la luz primordial sale la llama triple o los 3 rayos primordiales, que son azul, dorado y rosa. El azul representado por el señor Shiva, el dorado por Vishnu y el tercer rayo rosa por Brahma. Shiva y Durga crearon el tambor porque se dice que Shiva con ese tambor fue el que sonó, percutió el primer Om. Vishnu y Lakshmi crearon la flauta, por eso a Vishnu siempre se le pone una flauta. Y a Brahma y Saraswati crearon la vina india. Ya vamos a ver algo de esto. Entonces aquí vemos a Shiva. Shiva es el Mahadeva primordial, el creador y destructor del universo. Como ven, esto que ustedes notan aquí como una E al revés, es como se escribe el Om. Y ven que aquí está su tambor, el Om, produciendo el Om y produciendo todos los sonidos musicales. ¡Qué lámina tan inteligente!
Aquí vemos entonces a Krishna con su flauta. Krishna era un príncipe muy rico con mucho dinero, pero intrigas palaciegas hicieron que lo persiguieran para matar, y así fue como su padre se lo entregó a unos pastores, que tampoco eran cualquier persona, eran los reyes de los pastores. Y Krishna se crió pastoreando y pastoreaba tocando una flauta. Posteriormente él recuperó su reino y se convirtió en el ser espiritual que la mayoría de las personas saben quién es, y si no, pues tenemos actividades donde explicamos la vida del Señor Krishna. Y aquí tenemos a Brahma. Se le ponen 3 cabezas, pero no porque él tenga 3 cabezas. Son los Vedas, se supone que tiene una 4ª cabeza atrás. Son los Vedas, los 4 puntos cardinales, todo eso es simbólico. Y su complemento con una Vina India, Saraswati, que es la madre divina de la inteligencia. Bien. Vamos entonces ahora a la música. Me puse a investigar, pero no ayer ni antes de ayer, para armarle las actividades, desde que estaba muy jovencito, cuál sería la primera canción de la India. Y que se sepa, el Gayatri Mantra tiene, que se sepa, más de 5.000 años o 6.000 años. Pero lo antecede más tiempo. Se toma en cuenta esos 5.000 años del tiempo que lleva escrito, pero antes de estar escrito, se utilizaba. Es una de las manifestaciones de música más antiguas que se conserva hasta el presente. Data aproximadamente de más de 5.000 años y se ha preservado en India. El Gayatri Mantra tiene una letra que es un mantra poderoso. Es poderoso y venerable mantra, madre de todos los Vedas. Los Vedas son los libros sagrados del Sanatana Dharma. Es como decir la Biblia o el Corán para los hinduistas. Pero yo no quiero decir hinduista porque hoy muchísimas personas utilizamos los Vedas. Mi persona está utilizando los Vedas desde hace 50 años. Y hay cantidad de personas que no han nacido en la India y utilizan los Vedas. Es música antigua india conservada hasta el presente, 2000 años antes de Jesús. Su sonoridad emite una vibración poderosa que elimina desarmonías, armoniza situaciones, concede poder, sabiduría, purificación, bienestar y evita las negatividades, disuelve el mal karma. Aquí lo tengo en sánscrito. En sánscrito es que tiene todo ese poder. Aquí lo tienen ustedes en un yantra. Esto es figuras mágicas, escrito. Y aquí está en Devanagari cómo se puede pronunciar para los idiomas que escriben en letras latinas. Digamos el inglés, el alemán, el castellano, el italiano, el portugués, el catalán. Bueno, esta es una escritura universal que se ha hecho del Gayatri Mantra. Y más o menos suena así. Om Bhurvuvashwa Tat Savitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Se lo pueden aprender, no hay ningún problema. Eso que traduce es una oración que va elevada al universo. El primer Om que hicimos en la actividad está dedicado a lo absoluto, al origen de todas las cosas. Ya cuando vayamos al Gayatri Mantra, estoy hablando de esto desde el punto de vista metamusicológico, como primeras manifestaciones de canciones en el origen del universo. Es un mantra con un poder muy grande. Se traduce así, esto es una traducción personal, haciendo un estudio
profundo del significado de cada una de sus palabras. Yo soy el Om, en la tierra, el cielo y la eternidad. Estamos hablando de 3 planos. Invocándolo y meditando en él se disipa la ignorancia y nos ilumina a todos. Muy bien, vamos a escuchar una versión, tal vez de la melodía más antigua que se conozca en la historia de la humanidad. Bien, vamos a continuar. Voy a hacer un salto histórico muy fuerte. Voy a ser un poco anacrónico porque dentro de los pueblos de la antigüedad no está el Tíbet. Al menos desde el punto de vista del Buddha Dharma. Claro que pueden haber manifestaciones antes del nacimiento de Jesús, en la época antigua, pero que no podemos hablar nada de eso porque literatura, música, mantras, religión, todo esto podemos hablar, es a partir de que el Tíbet recibió a los primeros bhikkhus del Buddha Dharma y comenzó a practicar esta religión. Estamos hablando del siglo VI-VII. La música en el Tíbet es interesante, si bien es la música que podríamos ubicar en la Edad Media, pero tiene una melodía y un mantra que antecede a todo ello. Es un canto llano, con voces muy graves como el canto gregoriano, que ya lo vamos a ver. Cantan con mantras acompañados por campanas tibetanas o ganta, como se le dice, por platillos, tambores y tazones, con el corno de yak y trompetas muy graves llamadas Dung Shem. Muy bien. Y ahí nos vamos a encontrar con el mantra del Om Mani Padme Hum. Este es un mantra en sánscrito, pero le voy a dar la pronunciación en tibetano, que es Om Mani Padme Hum. Esto ha sido cantado ancestralmente y es un llamado directo al ser interno, llamado Chenrezig por los tibetanos, también Padmapani, o Avalokiteshvara. Cuando se entona este mantra tan antiguo, se mueve la conciencia interna, se mueve el ser interno. Y aquí les he puesto una representación del ser interno como lo ven los tibetanos, con una cantidad de símbolos donde hay uno que es completamente musical, que es el Yapamala, que es para recitar cantando los mantras. Estos son presencias de la música en el Tíbet, aunque les recalco que el Om Mani Padme Hum es muy antiguo, antecede estos momentos actuales de los tibetanos que están en la dispersión y de los tibetanos
de la Edad Media. Uno puede visualizarse a Padma Pani, esta es una figura de Padma Pani que tiene esta figura de este hombre en el entrecejo, en donde usted puede ubicar la conciencia del ser. Y vayámonos a la entonación de este ancestral mantra Om Mani Padme Hum. Esos son címbalos que están escuchando y el fondo que están escuchando son trompetas tibetanas y sobre esta cortina armónica, melódica y rítmica vamos a escuchar el Om Mani Padme Hum. Es monocorde como el canto gregoriano. Una sola, perdón, monofónico sin acompañamiento. No como es exactamente el canto gregoriano, porque el canto gregoriano tiene varias notas. Aquí solamente se está haciendo una sola nota, pero evoca mucho al canto gregoriano. Están diciendo Om Mani Padme Hum. Usted lo puede hacer para hacer un llamado a su ser interno. Bueno, lamentablemente lo tenemos que quitar porque tenemos que seguir. Muy bien. Ahora nos vamos a un misterio muy grande, y esto lo revelan los maestros de una época muy antigua, de la época del continente lemuriano. On Land Sign, arcaica canción, tal vez la más antigua de la humanidad, de la época lemuriana. Mantra para infundir valor, fe y esperanza. Usted lo puede cantar para eso. Fue cantado por los sacerdotes lemurianos mientras su continente se hundía, porque ahí es donde está el océano Pacífico actualmente. Actualmente se conserva como melodía folclórica patrimonial escocesa, pero no. Cada país se siente dueño del Auld Lang Syne. Por lo tanto, se considera anónima. Se interpreta en momentos solemnes, en graduaciones, despedidas, funerales y, por supuesto, el día de fin de año. Este es el continente lemuriano, aquí está el continente lemuriano, esto es América, esto es Asia, y este continente se hundió por el mal uso de la energía. Por eso es que hay que insistir tanto que la gente no maneje tanto el odio, el rechazo, el doble sentido, el tirarle a la cara a la gente cosas para dañarla. Vamos a escuchar ese Auld Lang Syne. Oigan la melodía.
Se canta todos los años nuevos. Bien, vamos a seguir porque todavía nos queda música que escuchar. Vámonos a la música en China. La música en China es pentatónica. Esto es que tiene 5 sonidos y con eso hacen grandes combinaciones, igual que la música en Japón. Se usa el gong. El gong también es un llamado a Padmapani, ese ser interno, y también es el sonido del Om. Así que si ustedes quieren tener el Om en su casa, cómprense un gong grande con un sonido grave y profundo, y de esa manera ustedes van a tener esa presencia de ese Om. Vamos a la música en Egipto. La música en Egipto, pues mi persona lo ha investigado personalmente. Estoy viajando a Egipto desde que era un post-adolescente. Y la música en Egipto se puede ver en los altos y bajos relieves. El uso de las arpas, de las flautas, una cantidad de instrumentos. Pero no sabemos cómo se escuchaba. La música en Egipto estuvo relacionada con la religión. Su mayor desarrollo fue en el culto sacerdotal a la madre Isis, utilizando el sistro, un instrumento consagrado a la madre Isis. Las mujeres usaban crótalos, címbalos, arpas y liras. Por supuesto, para hacer un estudio con todos estos instrumentos, conocerlos y ver cómo suena, tendríamos que disfrutar de 1 hora de música en Egipto. Y fíjense que bueno, lo que estoy haciendo es aunando varias culturas antiguas en una sola actividad de 1 hora, hora y media, bueno, para poder caminar un curso que es tan extenso. Los hombres utilizaban las flautas y las trompetas. Se dice que las trompetas fueron inventadas por los egipcios. Entonces vamos a ir a algo que me parece importante y es algo muy subjetivo. Viajando tanto a Egipto y escuchando la música egipcia actual, llegué a la conclusión de que un fragmento de la ópera Aida de Giuseppe Verdi tiene un himno a Ptah. Ellos en Italia lo pronuncian distinto, le ponen una F, Ptah, pero es Ptah. Son unas sonoridades que aquí no existen. Ptah es un aditya, existe, es el padre o la síntesis de los 7 Elohim creadores. Es el supremo señor de la belleza, patrono de los arquitectos, es la síntesis de los 7 Elohim creadores. Y él tiene su llave tonal en el himno a Ptah de la ópera Aida. Si te vas a esta melodía, a esta pieza, ahí pasó algo. Creo que Verdi se comunicó con la música antigua egipcia
y percibió un himno a Ptah, que creo que no se puede diferenciar en nada a como se oiría hace 5.000 años atrás. Esta es la figura de Ptah. Bien, quiero ponerles esta música para que ustedes vean que eso suena egipcio, es egipcio, tiene radiación a Egipto. Y me perdonan, es totalmente anacrónico porque Verdi desencarnó empezando el siglo XX. Oigan la melodía. Eso es como un coro de sacerdotes. El arpa muy egipcia. Y esto como un coro de vírgenes. Pero el sentido, el espíritu de la música egipcia está captado dentro de esta escena, no solamente melódica, sino musical en general, la esencia de la música egipcia. Bien, vamos a continuar. Bien, y así llegamos a la música en en Israel, y está íntimamente relacionada con la Biblia. Hay muchas escenas de la Biblia que hablan de la música. Cuando hay algunos salmos que hablan de toquemos el salterio, toquemos los cuernos, y eso es una parte donde hay mención a la música, no sabemos cómo sonaba, pero podemos, a través de los hebreos, los actuales judíos, y la música que hacen actualmente, personalmente he vivido tanto tiempo en Israel, que he tenido oportunidad de escuchar. La Biblia narra cómo las murallas de Jericó fueron derrumbadas al sonar del shofar, trompeta retorcida hecha de un cuerno. No digo de qué animal porque puede ser de diferentes animales. Aquí están las murallas de Jericó. Sí. Las murallas de Jericó. Estas murallas están impidiendo que el pueblo de Israel, que los judíos penetraran allí. Y tenían un ejército, esta gente de Jericó, y no podían los judíos hacer nada. Entonces ellos tomaron el arca de alianza, los judíos, comenzaron a darle vueltas, tocando los shofar. Aquí van, miren, estos llevan sus trompetas aquí. Aquí va el arca de alianza y estas son las supuestas murallas de Jericó. Por cierto que esas murallas recientemente es que las han desenterrado. Yo tengo viendo a Israel desde mi adolescencia y nunca pude ver las murallas de Jericó, y de un tiempo para acá, no sé cuántos años para acá, se empezaron a ver. Me parecía interesantísimo poderlas ver porque, bueno, forman parte de la historia de la música, y tocándola, las derribaron. Bien.
Tengo un ejemplo de salmos acompañados de instrumentos típicos y originales judíos, como pudo haber sido la música en la época de la Biblia en el antiguo Israel. Quiero que le pongan mucho cuidado, porque de allí es posible que haya nacido el canto gregoriano para la Edad Media, y eso lo vamos a ver en la próxima actividad. Parece un poco el canto del muezín, que es típico de los musulmanes. Oigan los giros melódicos antiguos completamente, arcanos, pero de allí salió la música occidental con otras combinaciones que también les voy a hablar. Bien, si llegamos a la música en Grecia, que ha influenciado muchísimo en la música actual, sobre todo los adelantos que incorporó Pitágoras. La palabra música fue creada en Grecia, proveniente del término musa, o sea, música es sonido de las musas. La música en Grecia tenía función religiosa, artística y social. Orfeo es el patrono de la música era monofónica. Casi toda la música, pues en la antigüedad estaban viendo que es monofónica. Se cantaba al unísono, desarrollaron instrumentos musicales como la lira, del cual también vamos a hablar mucho, porque de allí vienen algunos instrumentos de la orquesta sinfónica, como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo. Padre de algunos instrumentos sinfónicos actuales. Descubrieron 7 escalas modales, mira qué adelanto, partiendo de cada una de las notas de la escala diatónica de do. Les explico. Hay una escala que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la consabidamente conocida escala de do mayor. Pero si usted agarra esos mismos sonidos y lo empieza por el re, va a ser una escala distinta. A eso me estoy refiriendo, que los griegos descubrieron hacer una escala partiendo de do a do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O partiendo de re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. ¿Verdad? O partiendo de mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. O partiendo de fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Y así sucesivamente. Y cada una de ellas, pues, recibieron un nombre. Por supuesto, estudiar la música en Grecia nos va a llevar un tiempo, que no es la idea de este curso, sino darles a ustedes una noción sólida y profunda, pero si se quiere, no tan profunda, porque eso solamente a un músico le interesaría. Orfeo es el patrono de la música, representa el sonido del ser supremo y el ser interno. Él plantea la salvación a través de la música, la redención a través de escuchar música, y en esto se basan lo que se llamaban los misterios órficos. Orfeo aparece como hijo del señor Apolo, que también es un ser musical, y de Calíope. Orfeo se casa con Eurídice, que significa la materia, y esta desencarnó, y con su canto Orfeo logró sacarla del infierno. La llave tonal está en Kéfaro senza Eurídice, del Orfeo de Gluck. Bien, esta es la historia de Orfeo en síntesis. Vamos a escuchar esa llave tonal, y aunque no es griega, pero tiene algo de relación con Grecia, está cantado por un contratenor o sopranista. Vamos a ver Gluck, el compositor de esta ópera. Compositor alemán del periodo clásico, es un reformador de la ópera del siglo XVIII. Dio importancia a la obertura, después hablaremos qué son las oberturas en la ópera, y eliminó las arias da capo. Aria da capo era que en aquel entonces se cantaba el ario y volvían a comenzar otra vez, con la misma letra y la misma melodía. Y podían estar 3 y 4 veces repitiendo la misma aria. ¡Qué fastidio!
Pero esa era moda y como dice el dicho, lo que es moda no incomoda. Suprimió los largos recitativos. ¿Qué son recitativos? A mí personalmente no me gusta, aunque el recitativo llegó hasta Mozart y todavía muchos compositores más allá de Mozart, hasta Rossini. Es cantar medio hablando o hablando medio cantando. Yo les puedo improvisar en este momento un recitativo. Vamos a ver. En este momento Rubén está hablando de metamusicología y también está dando ejemplos de recitativos. Me salió horrendo, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de un recitativo. Imagínense ustedes calarse una ópera 3 horas con recitativos. Bueno, así empezó la ópera. Ya hablaremos de eso también. Se usaban mucho los castrados, de eso hablamos en algún momento. Ya saben lo que es un castrado sopranino. Y él los eliminó de las óperas y le dio relevancia a la trama. Autor de innumerables óperas, entre ellas Alceste y Orfeo y Eurídice, del cual vamos a escuchar un aria. En la ópera Orfeo y Eurídice se encuentran las llaves tonales del sexto rayo oro rubí o Salvada escúchame y del señor Orfeo que farò senza Eurídice. Este es Gluck. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esta aria tan hermosa del patrono de la música. Se supone que allí Orfeo acaba de rescatar a Eurídice de la muerte. Bien, vamos a continuar porque queda algo todavía por allí. Así llegamos a la música en Roma. La música en Roma es interesante porque este es como un crisol donde todos los pueblos que fueron conquistando los romanos trajeron pues sus cultos, sus deidades y su música, su costumbre, su comida. Pero muy importante la música, que es lo que nos compete en nuestro estudio. Ellos utilizaron instrumentos griegos, etruscos, egipcios, hebreos, mesopotámicos y de otros pueblos. De Grecia heredan las escalas. Ya yo les dije que en Grecia estaba muy adelantado el asunto de las escalas. También está muy adelantado el asunto de los instrumentos. Y algo muy importante que después de muchos siglos va a desembocar en la ópera, que es, en la antigua Grecia asimilaron algo que luego los romanos incorporaron, que es ponerle melodía a los textos que se dramatizaban, o sea, hacer
dramas semicantados. Y por ahí se va a perfilar la ópera muchos siglos después. Y acompañarlo con instrumento, que es el origen de la canción, y copiaron la danza. Los romanos copiaron la danza de los griegos. Todo ello, al llegar el cristianismo a Roma, abre paso a la música occidental de nuestra era y a la música, por supuesto, en la Edad Media. Conseguí estos ejemplos de música romana. Lo más seguro es que no se parezcan en nada a la música romana, pero bueno, es un trabajo que hicieron unos músicos. Este instrumento se llama aulos, una sola embocadura, o puede tener dos, para tocar dos flautas a la vez. Lo que pudo haber dado origen, por supuesto, a las dos voces y a una muy primitivo contrapunto. Los címbalos, mírenlo. Esto es lo que dio origen a la pandereta. Bien, entonces, tarea. Escuchar completo Orfeo ed Eurídice, lo pueden descargar del YouTube y pasar el día escuchándoles una ópera muy hermosa. Pueden buscar una ópera que tenga la traducción al castellano y se enteran pues de la mitología que está llena de símbolos de Eurídice, de Gluck. Bien. Espero que les haya gustado. Ya comenzamos con los periodos de la música. Vamos a seguir ahora con la música en la Edad Media, en la próxima actividad. Señores, ahí sí es verdad que se empiezan a abrir unos abanicos de posibilidades musicales hasta llegar hasta la música de nuestros días. Así que les deseo a todos buen estudio, que les aprovechen todas estas actividades, que los armonicen y que todo esto les vaya a ustedes creando una conciencia musical para que puedan valorar cada vez más llaves tonales y la permeabilización de la música en sus vidas. Muchísimas gracias.